servicio bajo estas condiciones del coronavirus, ¿verdad? Que nos ha impuesto pues este distanciamiento social y la penosa necesidad de no podernos congregar físicamente. Pero qué bueno que usted está detrás de esa cámara, qué bueno que usted está allí conectado, ¿verdad? Y espero que haya podido alabar en esta mañana. Le doy gracias a Dios por los miembros de la banda de nuestra iglesia, por los hermanos que hacen también el trabajo técnico, ¿verdad? Para todas estas transmisiones, que hacen un gran esfuerzo para poder coordinar todas las cosas y poder traer en esta mañana una alabanza fresca, ¿verdad? Para usted, y una alabanza que pueda perfumar el trono de Dios. Así que bienvenido y gracias por usted estar ahí. Esta semana alguien me hizo este comentario y este comentario me ayudó a pensar en lo que quería compartir con ustedes hoy. Estábamos hablando acerca de, obvio, ¿verdad?, el tema del momento, el coronavirus. Muchos estamos esperando que aparezca esa famosa vacuna que nos va a ayudar con esta enfermedad. También, pues, esta semana apareció este otro medicamento que han probado ya con cierto grado de eficacia, ¿verdad?, para tratar a las personas que han sido contaminadas, y supuestamente este medicamento ayuda en la recuperación y acorta el tiempo para recuperarnos. Y esa persona me decía, bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Y probablemente usted ha escuchado este refrán o esta sentencia popular muchísimas veces. La esperanza es lo último que se pierde. Pero la pregunta aquí es, ¿la esperanza en qué es lo último que usted perdería? Dicho en otra forma, ¿sobre qué cosa descansa su esperanza? Porque nosotros a veces aventamos esta frase popular, bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Pero a veces nos hacemos ecos de una esperanza que a veces puede ser un poco falsa o incierta. Y miren, esta palabra, esperanza, ¿verdad?, es una palabra popular. Todos deberíamos de tener esperanza en nuestras vidas. Y este refrán o esta idea de que la esperanza es lo último que se pierde viene de una historia en la mitología griega. Se cuenta, ¿verdad?, que Zeus, el dios del Olimpo, odiaba a Prometeo porque Prometeo fue el que robó el fuego de los dioses y se lo entregó a los hombres. Y entonces Zeus, para vengarse, le dio a Epimeteo, que era hermano de Prometeo, una esposa. Y esa esposa se llamaba Pandora. Y cuando se casaron, a Pandora se le dio un regalo, ¿verdad? Se le dio una caja, y a Pandora se le da la instrucción de que esa caja jamás la puede abrir. Pero se dice que Pandora era muy curiosa y no soportó, y un día abrió la caja. Y esa caja contenía todos los males del mundo, los cuales inmediatamente comenzaron a salirse de la caja. Y dice que Pandora se asustó y en su reacción cerró rápidamente la caja. Y lo único que quedó dentro de la caja era el elpis. Es una palabra griega, ¿verdad?, que significa esperanza. La esperanza quedó encerrada y todos los males se salieron a este mundo, ¿verdad? Es parte de la mitología griega. Y de esta historia salen dos refranes. Cuando alguien saca a la luz las cosas malas o comienzan a suceder cosas malas, a veces decimos, alguien abrió la caja de Pandora. Y al mismo tiempo sale, ¿verdad?, el refrán que ya hemos mencionado de que la esperanza es lo último que se pierde. Todo eso viene, ¿verdad?, de esta historia que es parte de la mitología griega. Pero a este punto yo quiero hacer una pregunta. En realidad, ¿qué es lo que nosotros pudiéramos definir como esperanza? Y entonces me fui al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española para ver algunas definiciones en español, ¿verdad?, en nuestra lengua, ¿qué se define como esperanza? Y encontré allí 5 definiciones y las quiero compartir con usted en esta mañana porque son bien interesantes. La primera dice que esperanza es el estado de ánimo que surge cuando se presenta algo que se desea como probable o alcanzable.
Pero fíjense que no es algo seguro. Es algo como probable, algo que se puede alcanzar, por tanto tengo esa esperanza. La segunda definición dice que esperanza es el valor medio de una variable aleatoria que indica una probabilidad. Puede ser que sí o puede ser que no. Por eso tengo la esperanza a ver si sí o si no. La tercera definición que encontré dice que esperanza es esperar con poco fundamento algo deseado o prometido. Esperar algo con poco fundamento. O sea, que tampoco es algo seguro. La cuarta que encontré dice que esperanza es la improbabilidad de que algo suceda o se logre. Por tanto, es una esperanza, ¿verdad? Y tampoco encierra seguridad. Y por último, en el diccionario hay una acepción de esta palabra aplicada al cristianismo. Y noten qué interesante, dice, esperanza en el cristianismo es una virtud teológica por la que se espera que Dios otorgue lo que ha prometido. Por la que se espera que Dios otorgue, ¿verdad? Y aunque hace una salvedad en el cristianismo, tampoco lo define como algo garantizado, sino como algo dudoso. Así que, de alguna manera, todas las definiciones que encontramos en la lengua española en cuanto a lo que es esperanza, encierran un sentimiento que nos anima a creer en algo que deseamos, pero que pudiera suceder o no pudiera suceder. Así que, dicho de otra manera, esperanza en nuestro idioma o las definiciones que encontramos en el español no brindan nunca una garantía de 100% de que algo es seguro. Todo lo presenta como una variable, como una posibilidad, como algo que quisiéramos alcanzar, pero que pudiera o no pudiera ser. Y esto es en la lengua española. Pero cuando usted va al griego original, en el cual se escribe el Nuevo Testamento, ¿verdad? La palabra que se usa es la palabra elpis, pero traduce como aguardar algo con anhelo, con expectación y también con confianza. Y quiero notar esta palabra, confianza, ¿verdad? Anhelo porque es algo deseable. Expectación porque es muy bueno. Y confianza porque es algo garantizado. Es algo que yo puedo contar con ello. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la esperanza de un cristiano y cualquier otro tipo de esperanza? La respuesta a esto es muy sencilla. La diferencia está sobre quién o sobre qué descansa tu esperanza. Así que cuando nosotros decimos que la esperanza es lo último que se pierde, deberíamos estarnos preguntando, bueno, ¿y dónde está entonces nuestra esperanza? ¿Sobre qué descansa mi esperanza? ¿Sobre quién descansa mi esperanza? Miren, las personas no creyentes tienen siempre sus esperanzas distribuidas en diferentes cosas. Va desde religiones falsas, conocimiento intelectual, habilidades personales, posesiones materiales, dinero, poder. Mi esperanza está en estas cosas a veces. La gente en el mundo tiene su esperanza cifrada en todo eso. De hecho, este tiempo que estamos viviendo ahora, este tiempo de crisis que nos ha traído esta pandemia, ha removido la esperanza de muchísimas personas. Porque aquel que descansaba, su esperanza descansaba en el dinero, pues de pronto se ha quedado sin un empleo, sin un trabajo, ha tenido que invertir quizás sus ahorros. Aquel que confiaba en sus habilidades personales, de pronto ahora se ha visto reducido a nada y tiene que estar encerrado en casa. Incluso algunos hasta tenemos esperanza en que yo nunca me enfermo. Yo he visto personas que me han hablado con tanta ligereza en estos días acerca de este virus. No, pero yo confío, yo soy una gente fuerte, yo soy joven, yo soy saludable. Y la realidad nos demuestra que gente joven y saludable han muerto víctimas de este coronavirus. Entonces, ¿en qué descansa tu esperanza? Porque tu esperanza puede ser removida y puede ser sacudida en apenas un instante.
Es interesante lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, ahí en el capítulo 2 y versículo 12, cuando Pablo le habla a ellos de cómo era su vida antes de Cristo Jesús. Y Pablo les dice, en aquel tiempo, antes de su conversión a Cristo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Y entiendan esto como conocimiento de Dios, ¿verdad? Judíos y gentiles. Cuando habla ajenos a la ciudadanía de Israel, está hablando ajenos al conocimiento de Dios. Dice, ajenos a los pactos de la promesa, y dice el apóstol Pablo, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Así que cuando una persona vive completamente alejado de Dios, está sin una verdadera esperanza en este mundo. Puede que tengas esperanza en muchas otras cosas, pero la esperanza verdadera está ausente de tu vida. Dice el apóstol Pablo, antes de aquel tiempo, antes de que conocieran a Cristo, estaban sin esperanza y estaban sin Dios. Esto de estar sin esperanza se refiere a lo que Jesucristo verdaderamente nos puede dar a nuestra vida. En lo que solo Jesús puede ofrecer a todo ser humano. Y aquí está la diferencia entre un creyente y un no creyente. Su esperanza descansa en Jesús y en la obra redentora de Cristo. Lo que Él ofrece, nadie me lo puede ofrecer, solo Jesús. Y quiero regresar a nuestra lectura devocional en el día de hoy, en la primera epístola del apóstol Pedro. Allí estábamos leyendo en el capítulo 1 los versículos del 3 hasta el verso 12. Dice allí la palabra de Dios, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y me voy a detener ahí, ¿verdad? Yo quiero que regresemos a esta lectura, y Pedro aquí prorrumpe en una gran alabanza a Dios, al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, y inicia una exaltación a Dios, ¿verdad?, que ha mostrado, dice Pedro, una gran misericordia, haciéndonos renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia, dice Pedro, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está guardada para nosotros en el cielo, ¿verdad? Pero quiero mirar esto con un poquito más de detenimiento en esta mañana. Lo primero que hace que Pedro pueda prorrumpir en esta gran alabanza es que Dios ha mostrado, dice, una gran misericordia haciéndonos renacer. Y se refiere aquí Pedro, obviamente, al nuevo nacimiento espiritual, porque todo ser humano delante de Dios está muerto espiritualmente por causa de su pecado, y al mismo tiempo todo ser humano es condenado por causa del pecado. Pero Dios nos da una nueva oportunidad en Cristo. Él nos ha dado nueva vida, nos hace renacer espiritualmente por medio de Jesucristo, y Pedro ve esta oportunidad y la describe como una gran misericordia de Dios. El hecho de que yo estoy en Cristo Jesús, el hecho de que hoy en día yo sea un cristiano, es una gran misericordia de Dios sobre mi vida, porque Él me ha hecho renacer. Y es una gran misericordia porque yo no lo merezco. Ni yo, ni usted, ni ningún ser humano sobre la faz de la tierra lo merece.
Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahí en Efesios, por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, ¿verdad? Es don de Dios. Nadie se puede gloriar. Y nos hace renacer, dice Pedro, para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, cuando usted se convierte, su conversión, ¿verdad?, lo hace acreedor, lo hace participante entonces a usted de una esperanza viva. Cuando tú te conviertes a Cristo Jesús, a tu vida llega una nueva esperanza. Y una esperanza que está garantizada. No es una esperanza como la describe el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española como algo que puede o no puede suceder. Es algo que está garantizado por la resurrección de Jesucristo de los muertos, porque Él se ha levantado, Él ha triunfado victorioso. Y esa es la seguridad del creyente. Por eso Pedro describe que esta esperanza es una esperanza viva, porque Cristo Jesús no está muerto. Jesús no está en la cruz, Jesús no está en el sepulcro. Él vive, Él se levantó de la muerte con poder. Y por su resurrección, Él garantiza también nuestra resurrección. Y ahí está esa esperanza viva para el creyente, ¿verdad? Dice aquí el apóstol, para una herencia. Y la herencia es algo que se recibe. El apóstol Pablo dice en su carta a los romanos que somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25 y el verso 34, el propio Jesús dijo que un día va a decir, venid, benditos de mi Padre, y heredar un reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Usted y yo, por medio de Cristo Jesús, somos herederos y coherederos con Cristo del reino. Y Pedro dice que esta herencia es incorruptible, no se puede corromper, ¿verdad? Es incontaminada, no hay nada que la pueda contaminar y es inmarcesible, ¿verdad? No se puede marchitar. Así es esta herencia y así es mi esperanza viva en Cristo Jesús. Dice Pedro, el creyente es guardado por el poder de la fe, ¿verdad? Es guardado por Dios mediante la fe para alcanzar esa salvación que se va a manifestar en el tiempo postrero. Pero el creyente necesita ser guardado por la fe en este tiempo, ¿verdad? En esta vida y atravesar por todas las situaciones, por todas las circunstancias, por todas las aflicciones que puedan sobrevenir, incluyendo esta. Estaba hablando, ¿verdad?, con un hermano y estábamos comentando esto. Este tiempo está poniendo a prueba la fe de muchas personas. Quizás muchos se van a enfriar en este tiempo. Han dejado de congregarse, no están viendo los servicios a través de las redes, no están comunicándose con los hermanos. Y la fe que no es genuina y es auténtica, este tiempo de prueba y de aflicción va a hacer que sea revelada. Y de alguna manera la fe de muchos va a palidecer en este tiempo, ¿verdad? Pero la fe es la que nos puede preservar. Y este tiempo de aflicción va a demostrar quiénes de verdad son los que son de Jesús. Yo creo que Dios no desperdicia nada. Y si bien dijimos la semana pasada que este tiempo no es un juicio de Dios, pero Dios lo está permitiendo, la iglesia está siendo sacudida. Cada uno de nosotros está siendo sacudido y nuestra relación con Jesús está siendo puesta a prueba en este tiempo. Hay una doctrina que a mí me encanta, que es la de la perseverancia, la permanencia en Cristo Jesús, ¿verdad? Dice Pedro, el creyente se alegra en esta esperanza, aunque ahora por un poco de tiempo, ¿verdad?, es necesario ser afligido en diversas pruebas. Y un poco de tiempo se refiere a nuestra vida. Nuestra vida es un poco de tiempo comparado con la eternidad y comparado con la esperanza bienaventurada y la herencia que está reservada para todos nosotros. Por ahora somos puestos a prueba, ¿verdad? Y la fe nos va a guardar. Las dificultades de la vida nos ponen a prueba. Dice aquí Pedro, ¿verdad?, que como el oro seremos probados en el fuego.
pero que el fin de nuestra fe, ¿verdad?, es la salvación de nuestras almas. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Así que, mis queridos hermanos, la diferencia radica en dónde está nuestra fe y dónde está nuestra esperanza. Hay muchas personas positivistas por ahí y pueden estar diciendo, la esperanza es lo último que se pierde. Pero vuelvo a hacer la pregunta, ¿en qué radica tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es esa esperanza que sería lo último que tú perderías? Miren, el propio apóstol Pedro más adelante aquí en la carta lo expresa nuevamente. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 21. Allí al final, ¿verdad?, habla claramente del Señor Jesús. Y dice, ¿verdad?, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Usted me está oyendo bien? ¿Usted está escuchando lo que dice la palabra de Dios? Para que vuestra fe y vuestra esperanza descansen en Dios. La fe y la esperanza, ¿verdad?, para el creyente son inseparables. Ambas son certezas, ambas son convicción de nuestro futuro con Cristo Jesús. Donde hay fe, hay esperanza. Y viceversa, donde hay esperanza tiene que haber fe, ¿verdad? Y Pedro nos dice que ambas tienen que descansar en Cristo Jesús. Ambas descansan en mi Dios, en su obra redentora, en lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Quiero ahora hablar con ustedes acerca de un ejemplo que nos pone el apóstol Pablo, y es el ejemplo de Abraham, ¿verdad? Pablo lo cita en su carta a los romanos. Abraham es conocido por todos como el padre de la fe. Y Pablo nos dice, allí en su carta a los romanos, que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Y quiero leer con usted en Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, voy a estar leyendo los versos del 18 al 25. Miren lo que escribe aquí el apóstol Pablo. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dice aquí Pablo que Abraham, ¿verdad?, tiene la esperanza de ser el padre de mucha gente, de tener una gran descendencia. Esa era la promesa que Dios le había dado. El Señor se lo había dicho, ¿verdad? Pero esta esperanza descansaba en otra esperanza. Dice el versículo 19 que su fe no se debilitó al considerar su propio cuerpo, ya que su cuerpo estaba, dice, como muerto, siendo casi de 100 años, además de la esterilidad de la matriz de Sara. Así que la esperanza que tenía Abraham, y por eso Pablo dice esperanza contra esperanza, la esperanza que tenía Abraham de ser padre de mucha gente, padre de muchedumbre, está ligado a otra esperanza. Y esa es la esperanza de que Dios le va a dar descendencia, aun cuando su cuerpo, dice, estaba casi como muerto, siendo casi ya de 100 años, y aun cuando la matriz de su esposa Sara era estéril o estaba seca, ¿verdad? Es esperanza contra esperanza. La esperanza que tengo de llegar a ser padre de muchedumbre descansa también en la esperanza de que aun cuando mi cuerpo es tan viejo y mi esposa es estéril, Dios va a cumplir su promesa. Abraham creyó esperanza
contra esperanza. Si la esperanza de Abraham hubiera descansado en su dinero y en sus posesiones, jamás Abraham hubiera podido tener un hijo. Sería imposible. Si la esperanza de Abraham descansara en su sabiduría o en su conocimiento, eso tampoco podría hacer que Abraham tuviera descendencia. Si su esperanza descansara en su habilidad personal, sería imposible. Si su esperanza descansara en su propia fuerza, en su propia vitalidad, sería imposible que Abraham hubiera tenido descendencia. Fue posible solamente por una sola cosa, porque la esperanza de Abraham descansaba en el Dios eterno. Él creyó en esperanza contra esperanza. Sin embargo, yo quiero que usted note algo que dice el apóstol Pablo a partir del versículo 23, aquí en el capítulo 4 de Romanos. Dice allí el apóstol Pablo que no solo esto es válido para Abraham, sino también para nosotros. No solo Abraham es el beneficiado por poder tener una esperanza en el Dios eterno, también usted, también yo podemos tener esta misma esperanza en nuestro Dios. Está disponible, ¿verdad?, para todos. No es válido solo para Él, sino para todos los que creemos, dice Pablo, en el que levantó de los muertos a Jesús. ¿Le crees tú a Dios? ¿Tu esperanza está en Él? Así lo cantábamos, ¿verdad? Mi esperanza está en Él, en su justicia y en esa cruz. De nadie más yo temeré, solo en Jesús, ¿verdad? Yo descansaré. Ahí está nuestra esperanza. O sea, como Abraham, su fe, ¿verdad?, le fue contada por justicia, así también puede suceder, hermano, con usted. Y así también puede suceder conmigo, ¿verdad? Si nosotros estamos plenamente convencidos y si creemos que Jesús fue levantado de los muertos. Eso quiere decir si usted es un cristiano. Si creemos que nuestro Señor Jesús fue entregado, dice Pablo, por nuestras transgresiones, ahí en la cruz del Calvario, y fue resucitado para nuestra justificación. Dios nos ha hecho renacer para una esperanza viva en Cristo Jesús. Y miren, la esperanza y la fe nos da paciencia en medio de esta prueba, ¿verdad? La esperanza y la fe nos da paz en medio de esta tribulación. Y yo sé que quizás nosotros acá no hemos pasado tanto comparado a lo que han pasado otros hermanos. Pero no importa donde usted esté, no importa lo que estemos pasando, porque quizás no hemos sufrido tanto en este momento por el coronavirus, pero hemos tenido que sufrir por otras circunstancias o por otros eventos en nuestra vida. E igualmente son la fe y la esperanza lo único que te van a dar paciencia y paz en medio de tu prueba, ¿verdad? Porque la esperanza y la fe tienen un galardón futuro y se pueden erguir sobre todas las circunstancias presentes. Más adelante en la propia carta a los Romanos, en el capítulo 8, los versículos del 18 al 25. Romanos 8, del 18 hasta el 25, ¿verdad? El apóstol Pablo escribe algo interesante. Dice Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Porque en esperanza, dice Pablo, fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve
no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Dice el apóstol Pablo, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Y créanme que para uno poder vivir este versículo tiene que realmente aprender a descansar en Dios. Porque es difícil decir eso cuando estamos pasando por medio de la prueba, cuando tenemos a alguien enfermo, cuando algún ser querido de los nuestros ha partido de este mundo, cuando he perdido mi empleo, cuando tengo cualquier cantidad de cosas que están a mi alrededor y me están estrechando. Aún así, yo puedo confiar en mi Dios. Aún así, yo tengo mi esperanza puesta en Cristo Jesús. Y cuando usted verdaderamente le ha conocido y cuando la cruz de Cristo es una realidad en su vida, usted puede decir lo que dice el apóstol Pablo. Estoy convencido que las aflicciones de este tiempo, por difícil que sean, no se pueden ni por tantito así, ¿verdad? Ni por asomo se pueden comparar con la gloria venidera que un día Dios va a manifestar en aquellos, ¿verdad?, que confiaron en Él, en aquellos que descansaron en Él, en aquellos que esperaron en Él. No se puede comparar. El día que veamos esa gloria materializada nos vamos a dar cuenta que lo que hemos pasado en este mundo no es nada. Es pequeño, es poco comparado, ¿verdad?, con lo mucho y lo bueno que Dios nos dará en el futuro. Pablo dice que aún el anhelo mismo de la creación es ver la manifestación gloriosa del Hijo de Dios, la solución definitiva, ¿verdad?, el triunfo final de Cristo. Todos anhelamos eso. El libro del Apocalipsis termina diciendo, ven pronto, Señor Jesús, porque es deseable lo que Juan vio. Es deseable estar con Cristo. Pablo decía, estar con Cristo es mucho mejor que estar en este mundo de aflicción. Anhelamos ese momento de la redención final, pero no nos toca a nosotros, ¿verdad?, decidir cuándo va a ser. Lo esperamos en fe, en confianza, con esperanza, ¿verdad? La creación misma, dice el apóstol Pablo, está expuesta a la corrupción de este mundo. La tierra es maldecida por causa del pecado y gime, ¿verdad? Pero Pablo dice que está sujeta también a la promesa de Dios, porque Dios lo ha sujetado todo en esperanza. Y un día la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, dice el apóstol Pablo. Viene ese día donde Dios hará nuevas todas las cosas, vienen cielos nuevos, tierra nueva, donde morará la justicia. Y todas las cosas que hemos conocido, tristes y que nos han afligido en este mundo, pasarán. Y vendrá ese día donde Dios va a enjugar toda lágrima, ¿verdad?, que hemos derramado. Pablo dice que no solo la creación, sino que nosotros mismos, ¿verdad?, los cristianos, esperamos la redención de nuestros cuerpos, ¿verdad? Y es interesante que Pablo menciona aquí nuestros cuerpos, ¿verdad?, que ahora mismo son corruptibles y sufren las consecuencias del pecado. Sufrimos por enfermedades, nuestro cuerpo se destruye, ¿verdad? Como dice Pablo también en Corintios, esto de afuera se va destruyendo, pero lo de adentro se tiene que ir renovando, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Aguardamos el día de esa redención completa, donde tendremos cuerpos glorificados y no nos preocupará, el coronavirus, ni ningún otro daño, ni ningún otro mal, porque Dios quitará esas cosas para siempre. No será parte, ¿verdad?, ya de nuestra vida y de nuestra existencia con Dios. Dice Pablo, en esperanza fuimos salvos. Yo soy salvo, pero la salvación produce en mí esa esperanza, con una seguridad. Yo no estoy esperando a ver si es que Cristo un día va a venir o no va a venir. Yo sé que Él va a venir. Yo no estoy esperando a ver si un día Dios va a quitar. No tengo la esperanza esa dudosa de si va a pasar o no va a pasar, que Dios para siempre quitará el pecado y me dará un cuerpo diferente, un cuerpo. Yo estoy seguro de que eso va a ocurrir.
Yo estoy seguro de que Dios un día triunfará sobre el pecado y Satanás y sus demonios serán echados en el lago de fuego y azufre. Yo estoy convencido de que voy a vivir una eternidad con Dios por medio del amor de Cristo Jesús y por medio de su obra y su entrega. Esa es mi esperanza, pero es una esperanza con seguridad. Yo no estoy dudando, ¿será que sí o será que no, verdad? Dice el apóstol Pablo, en esperanza hemos sido salvados. Pero dice allí, pero la esperanza que se ve no es esperanza. La esperanza que se ve no es esperanza, ya está delante de usted, ¿verdad? Lo que se ve no hay que esperarlo, dice el apóstol Pablo, pero si esperamos lo que no vemos, entonces con paciencia lo aguardamos. Eso es fe. Esperanza y fe van de la mano, ¿verdad? Fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y van de la mano. Así que, hermanos, yo te invito a que tú esperes en Cristo Jesús y esperes con esperanza, con esa esperanza viva que habla el apóstol Pablo, que habla el apóstol Pedro. Con esa esperanza que si usted busca y lee en las páginas del Nuevo Testamento, va a encontrar una y otra vez. Pablo dice que cuando lo detenían, lo confrontaban y le preguntaban acerca de la esperanza que había en él. ¿Y cuál era la esperanza que había en Pablo? Cristo Jesús, ¿verdad? Cristo Jesús. Así que, hermano, yo te invito que en este tiempo de aflicción, ¿verdad?, esperes con seguridad, esperes con certeza, ¿verdad? No esperes como el que dice, bueno, puede que sí, puede que no, puedo que este pase, puedo que esto no pase, no sé cómo van a ser las cosas. Yo creo que el cristiano tiene que tener plena convicción en este tiempo. Mi seguridad, mi paz radica en mi fe y en la esperanza, porque mi fe y mi esperanza descansan en Cristo Jesús, no descansan en otra cosa, ¿verdad? Y espero que tu fe y tu esperanza en esta mañana también pueda descansar en nuestro Salvador Cristo Jesús. Él es el único, ¿verdad?, que nos puede dar esta seguridad, el único que puede garantizar todas estas cosas por medio de su obra redentora. Vamos a orar en esta mañana. Señor, yo te doy gracias por la obra de Cristo Jesús. Y te doy gracias porque mi fe y mi esperanza, y no solo la mía, sino la de muchas personas que me están escuchando en esta mañana, descansan en Cristo Jesús. Gracias porque nuestra esperanza es una esperanza viva. Gracias porque hay una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, reservada en los cielos para todos aquellos que te han conocido, para todos aquellos que por medio de Cristo Jesús se han reconciliado con el Dios eterno. Gracias porque nuestra esperanza no descansa en nada terrenal, no descansa en riquezas, no descansa en sabiduría humana, no descansa en intelecto, no descansa en posición, no descansa en ningún otro tipo de poder, no descansa en ninguna falsa religión, no descansa en ningún ídolo. Mi fe y mi esperanza descansan en Dios, en Cristo Jesús, en su obra en la cruz, porque Él triunfó, porque Él puede garantizarlo. Y cuando mi fe y mi esperanza están en Dios, yo puedo vivir confiado. Yo puedo vivir tranquilo. Yo puedo aprender a descansar. Yo puedo experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento en los momentos más difíciles, en los momentos más angustiosos. Y nadie me puede ofrecer eso. Solo Jesucristo lo puede hacer. Y yo ruego, Señor, que si alguna persona en esta mañana nos está escuchando a través de las redes, no sabemos, Señor, hasta dónde puede viajar tu palabra. Los límites, Señor, son infinitos. Si alguna persona hoy nos está escuchando y su fe y su esperanza no están en Jesús, que hoy pueda ser ese día
donde tú te reveles a su corazón. Que hoy pueda ser ese día donde digan, yo quiero verdaderamente aprender a descansar en Jesús. Y a descansar porque entiendo que su obra de redención es todo lo que vale, es todo lo que tengo, es todo lo que me puede garantizar una eternidad. Que pueda entender cualquier persona que no le conozca que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para pagar el precio de los pecados de toda la humanidad y que Él fue resucitado para nuestra justicia, que Él es la propiciación de Dios por nuestros pecados. Y que cuando usted le reconoce, Dios le declara a usted justo. No porque usted sea bueno, no porque usted haya hecho nada. Dios le declara justo porque usted ha creído en Cristo Jesús. Porque usted le ha conocido a Él, por la obra de Él en la cruz. Y usted tendrá un lugar en la eternidad únicamente por confiar en Cristo Jesús. Es mi oración que cada persona que en esta mañana nos escuche pueda poner su fe y su esperanza a descansar plenamente en el Hijo de Dios. Oramos, Señor, para que tú obres salvación. Bendice a nuestros hermanos donde quiera que estén. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, a todos y espero que verdaderamente podamos depositar nuestra fe y nuestra esperanza en Jesucristo. Voy a invitar a los hermanos de la banda y vamos a tener una alabanza final en esta mañana para así concluir nuestro servicio. Dios les bendiga a todos. Les espero mañana a 9:30 en nuestro tiempo devocional de lunes a sábado. Y recuerde que el miércoles a la 1 de la tarde vamos a estar distribuyendo frutas aquí en el estacionamiento de nuestra iglesia. Dios les bendiga a todos.